No esperaba encontrarme con esto, me esperaba otra cosa. Yo no puedo más, es demasiada información para mí. Gracias por tu tiempo. Nos vemos. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso grupo Baby Metal, del cual ya somos fanáticos en este canal, en esta ocasión con un video que subieron recientemente sobre el Metalverse de Baby Metal con la canción Death, que dice de la siguiente manera. Claramente esto va a ser un headbanger larguísimo, porque si ya arrancamos con este nivel de vehemencia musical, Dios, lo que nos depara. Espero que no termine cabeceando todo el tiempo, incluso después de escuchar el video. Avancemos. Primer motivo. Fíjate que la percusión está al palo, está tremendamente fuerte y ellas están como crucificadas con unas cruces de cristal. Maravilloso. A nivel performático son tremendas. Y hacen este movimiento. Fa, mi bemol, sol bemol, fa. Hermoso. Este es el metal que nos gusta. Fíjate que la primera parte es como decíamos. Y la respuesta, con estos cromatismos muy característicos de Baby Metal, que como decíamos a nivel performático son tremendas, pero también a nivel musical es una rotura de cabeza monumental. Uno queda completamente impactado. En vivo deben ser alucinantes. Mucho rock, demasiado rock. Te recomiendo que utilices auriculares porque están pasando muchas cosas en simultáneo. La guitarra entró por un lado, luego apareció por el otro, luego se superpusieron. Es todo maravilloso y además todavía no comenzaron a cantar. No sé si van a cantar esta canción porque llevamos un trecho bastante largo y es como una gran e infinita introducción que nos hace headbanguear completamente una vez tras otra. Uy, se me va a caer el auricular. Casi que es como el proceso de resurrección, ¿no? Porque ya estaban crucificadas y de repente llegamos a esta parte de la música y han resucitado porque se liberaron de las cadenas de la cruz y sin embargo las tres están ahí en el centro todavía. Parece que está repleto el lugar, no, creo que es en Tokio, no lo leí en la descripción. Si tenés alguna información al respecto, por favor déjalo debajo en los comentarios. Y si tenés alguna opinión sobre esta canción o te gustaría que escuchemos alguna otra de Baby Metal, siempre es bienvenida debajo en los comentarios también. Ay, hermosa bajada, para, hermoso todo, me encanta. No quiero meterme mucho más a analizar, me parece que hay algunas cosas muy claras como... Y ya con eso es suficiente, pero después fíjate que hay una permanencia, una constancia respecto a la voluminosidad de la percusión que les ayuda mucho a lo performático. Digo, la gente está ahí embelesada con lo que está pasando con Baby Metal. Ojalá algún día vengan por acá o yo pueda ir para allá a verlas en vivo porque debe ser un show tremendo. El escenario es una pasada realmente también. Lo bueno de Baby Metal es que también uno puede hacer aeróbico, ¿no? Porque acompañan la danza que están haciendo las chicas y si haces eso durante las 2-3 horas que debe durar el show, uno sale de ahí y no necesita ir al gimnasio ni mucho menos porque ya ejercitó todo y es una maravilla. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha para que no se bloquee el video. Si te interesa colaborar con el canal para que sigamos trayendo esta clase de contenido, podés hacerte miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse. Ahí habló. Por fin. Tremendo. Pero no entendí lo que dijo. Si tenés... podría buscar la letra en internet básicamente, ¿no? Death de Baby Metal. Baby Metal. ¿Qué dice la letra de Death de Baby Metal? Dice Baby Metal, Death, Death, Baby Metal, Yui Metal, Death, Siu Metal, Moa Metal. Ah, todas las menciones de autorreferenciales de Baby Metal y Death, Death, Death. Ok, bueno, es una letra fácil de aprenderse por lo menos, así que vamos a avanzar un poco más para ver si encontramos algún condimento nuevo en esta performance.
Encima, el nivel de trabajo que tienen que tener para acordarse de todos los movimientos que tienen que coordinar en cada una de las canciones, en qué momento milimétricamente calculado tienen que pasar de una parte a la otra, es mucho trabajo. La verdad que los artistas trabajan un montón, a veces no son debidamente reconocidos, pero me parece que Baby Metal en Japón por lo menos tienen muchísimo reconocimiento y por fuera también, porque he leído muchos comentarios de ustedes que tienen muchísimo aprecio por Baby Metal y gracias a sus recomendaciones hemos llegado a esta banda que me vuela la cabeza completamente. ¿Ves? Ahí está el aeróbico que te decía. Además, es una canción paradójica, ¿no? Porque habla de la muerte, básicamente, death completamente, y sin embargo da mucha vida, tiene muchísima vitalidad, todo el tiempo está ocurriendo algo. Sinceramente no esperaba encontrarme con esto, me esperaba otra cosa, pero me está gustando. Es decir, no tenía muchas expectativas formadas porque siempre Baby Metal te sorprende con algo distinto y la verdad que las ha superado a cualquier clase de previsión que pudiera tener al respecto. Importante el cambio de la percusión. Ahí fíjate cómo crean otro clima completamente distinto gracias a el cambio de la percusión, que en vez de estar como si fuera todo con semicorcheas, está bajándolo a negras o ocasionalmente a corcheas pa, 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 pa. Parecen más negras esas, pero se complementan con las otras y es un tremendo lío. Están completamente liados, pero suena tremendo. Es hermosa la coordinación que tienen. Yo no puedo coordinar más que las dos manos cuando toco el piano y así todo a veces cuesta. Pero ellas tienen una docilidad escénica que he visto pocas veces porque me parece que es mucho trabajo otra vez el que hay detrás y no puedo más que sorprenderme a cada momento. Si no lo hiciste todavía, deja debajo en los comentarios cualquier recomendación acerca de Baby Metal para que sigamos descubriendo a este maravilloso grupo. Fíjate que acá volvimos a la tercera o cuarta introducción que tiene la canción porque es como que tiene retazos. Es una canción que dura 5 minutos y un poco más, casi 6. Y fíjate que está todo hecho como con retazos. Es como un collage muy armonioso, muy bien construido de metal. O sea, es Baby Metal, pero por 10. Es una locura tremenda. Y todo está estrictamente calculado, todo encaja en el justo lugar. Por eso digo, me parece que es una canción hecha más para la performance escénica, para el vivo, que para escucharla, aunque escuchándola con auriculares a uno le explota la cabeza, pero sí me parece que está muy pensada para la performance en vivo y que claramente queda muy bien. Y claramente el escenario acompaña con todas esas luces maravillosas que tiene Baby Metal. Nos estamos acercando al final de la canción. Si todavía no lo hiciste, recordá de dejar tus recomendaciones, cualquier comentario al respecto, si te gusta, si no, qué clase de videos te gustaría que hagamos acerca de Baby Metal, que nos metamos más de lleno en el análisis, que sea una reacción de otras características. Me gustaría saber tu sincera opinión al respecto, porque como te comenté antes, por determinadas cuestiones tenemos que aplicar este mecanismo en la ejecución del video porque sinceramente me gusta traer Baby Metal al canal y me gusta seguir escuchándolas y compartiéndolas con todos ustedes. Ok, acá tenemos un compás bastante complejo, parece de amalgama, pero ton 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 ton. Uno puede quedarse así, golpeando y tararear encima el riff que están tocando las guitarras, pero claramente parece que fuera un compás compuesto, aunque claramente en un 4 puede entrar un poco desfasado, como con un pequeño corrimiento focal, pero es maravilloso, porque veníamos muy parejo todo, veníamos como escuchando esos retazos que mencionábamos antes, y de repente aparece esto que subrepticiamente nos sorprende. Lo que menos esperaba es que ese integrante de Baby Metal lanzara un screamer de esas características. Yo no puedo más, es demasiada información para mí, gracias por tu tiempo, nos vemos. Escuchamos el screamer y de repente apareció un solo de guitarra, así muy a lo progressive, que queda, hermoso todo, hermoso, tremendo. La verdad que no me puedo quejar con Baby Metal y creo que vos tampoco, pero si querés, hacelo debajo en los comentarios.
Es como música para un after, básicamente, ¿no? Porque ahí lo que me gusta de la banda también de Baby Metal es que usan máscaras, ¿no? Como si fueran Slipknot, de alguna forma. Eso es algo muy característico de la jerga del metal en general, como conservar cierto anonimato o cierta performance constante, incluso en la vestimenta de los músicos, porque entendemos que Baby Metal tiene sus frontwomans, que son las chicas que cantan y que hacen todas las coreografías milimétricamente planificadas y llevadas a cabo, y también está los integrantes de la banda, que son los músicos que tocan una bestialidad, todos tremendos músicos. Todos los músicos japoneses que escucho son una maravilla. Escuchamos Love Bites Bandmate, de la cual tenemos muchos videos, Nemófila, Gacheric Spin, bueno, ahora también Baby Metal, así que hay mucho para ver en el canal. La capacidad física que tenés que tener para soportar todo esto en el escenario es mucha, así que imagino que trabajan mucho estas muchachas. Estamos cerca del final y no quiero que te olvides de suscribirte, de darle un like, de hacerte miembro del canal para que podamos seguir trayendo esta clase de contenidos. Siempre intentamos dosificarlo, en este caso en particular este video tiene muchas complicaciones con el copyright, por eso debo hacerlo de esta manera, pero hay otras canciones a las que podemos acceder más largamente, si así lo preferís, y para eso necesito que me lo digas debajo en los comentarios para que pueda ver si les gusta este contenido o no, y en todo caso, hacer otro. Claramente las guitarras están dropeadas, o es una guitarra de 7 cuerdas, creo que tenía el bajo, sí, era uno de 5 o 6 mínimo, pero la guitarra puede ser una de 7 cuerdas porque hay un si bemol, el más grave de todos, que como rompe en esos graves, y claro, si clavan el bajo y la guitarra en ese si bemol hiper grave y con la saturación y la distorsión que le ponen, queda extremadamente voluminoso, es una bestialidad y mirá, está lleno el lugar, es tremendo, debe ser tremendo verlas en vivo. Ojalá algún día ocurra y se cumplan mis deseos. Bueno, ahí quedó como toda esa parafernalia sonora para terminar la canción de Baby Metal que se llama Death y que ha dicho de la manera en la que la hemos escuchado. Me ha gustado mucho otra vez volver a escuchar y analizar a Baby Metal. Me gusta mucho esta banda. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre bandas de rock y metal japonés que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.